Bueno, y a esta hora siguen surgiendo dudas porque el gobierno está hablando de este plan de retorno seguro. Sin embargo, ¿son efectivamente los test los necesarios para poder volver de esta manera segura? Hay interrogantes que vamos a conversar a partir de ahora con la doctora María Teresa Valenzuela, epidemióloga, vicedecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y además importante miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Salud por COVID-19. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Doctora, ¿cuáles son las condiciones que deben darse para efectivamente poder empezar a implementar este plan de retorno seguro? Bueno, las condiciones que se tienen que dar son diferentes, desde diferentes puntos de vista. Uno es el epidemiológico, digamos, en que claramente en las comunas que se planifica, ¿no es cierto?, la incorporación al trabajo o bien el inicio de clases, tienen que ser comunas en las cuales haya un descenso del número de casos nuevos durante los últimos 14 días, que es el periodo, ¿no es cierto?, de incubación de este agente infeccioso y que por lo tanto permitiría darnos cuenta que esta situación se está controlando. Entonces, ese es un aspecto muy importante, una definitiva disminución del número de casos nuevos en esa comuna. Lo otro importante es que los casos que se generen en ese lugar sean casos que sean absolutamente trazables, es decir, se cuente con el antecedente de que con quién estuvo en contacto, dónde estuvo, por qué adquirió la infección. Porque en realidad si no tenemos idea significa que realmente todavía hay circulación en la comunidad y eso obviamente no nos da la seguridad. Pero también es importante considerar otros aspectos que son los asistenciales, que si se llega a producir un nuevo brote en ese lugar, exista centros asistenciales que puedan responder frente a este nuevo brote y eso significa que existe un número de camas suficiente para poder atender a los pacientes. Y lo otro importante es también en esos lugares tener claridad respecto de las personas de más alto riesgo, que son las personas que padecen patologías crónicas y que en nuestra población es bastante común, ¿no es cierto?, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y las personas adultas mayores. Hoy día en el Mercurio aparecía un artículo bastante llamativo, ¿no es cierto?, que el 40% de los pacientes que se han complicado y han estado realmente graves son los mayores de 60 años. Entonces, por lo tanto, son las condiciones mínimas que se tienen que dar para ir reincorporándonos a la vida activa, la cual es tan necesaria también. Absolutamente, doctora, pero hay un tema bien importante. También usted hacía una recomendación algunos días atrás que para volver se tenía que haber llegado al pic. ¿Llegamos al pic? Porque hoy día se planteaba que el número de recuperados era mayor que el de los contagiados. ¿Eso significa que estamos en el pic? No necesariamente, no es lo que está marcando el pic exactamente, pero sin embargo, lo importante es que en este momento lo que se está haciendo es la planificación, que tiene que ser un paso previo a la iniciación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, primero hay que planificar y después la iniciación de las actividades escolares o las actividades de la vida diaria, pensando que obviamente ya estamos en el momento más crítico, ¿no es cierto?, del número de casos nuevos que hoy día vimos que tuvieron un ascenso, pero que es importante también señalar que también ha habido un incremento del número de testeos, ¿ya? Y esto es uno de los elementos fundamentales también a considerar, que exista testeo, incluso en población ya asintomática cuando volvamos a este estado de normalidad, porque es la única forma que vamos a poder identificar lo más precozmente posible a los nuevos casos que van a seguir transmitiendo la infección. Es que eso es bien importante, doctora, porque ayer escuchábamos al ministro de Salud que respondía que de los 12.000
test que era posible realizar diariamente. Este no es el test diario, pero, o sea, no es el test, digamos, para detectar inmunidad, pero de los test que hay disponible para realizar, ¿por qué usted cree que no se realizan todos cuando el ministro dice que no es necesario? Sin embargo, hay una cantidad de población que está en riesgo y que no necesariamente está mostrando síntomas, que podría estar contagiada. O sea, teniendo 12.000 test y teniendo una población de 17 millones de personas, me imagino que nunca son suficientes. O sea, es decir, si llegásemos realmente a 12.000 exámenes diarios, la verdad es que estaríamos acercándonos a un número bastante ideal, pero sabemos que en promedio se está llegando alrededor de 5.000, algunos días 6.000, 7.000 y tantos exámenes. ¿No hay capacidad de los laboratorios de procesarlo? A ver, debería haber capacidad, porque fíjese usted que hoy día la red de laboratorios que se ha instaurado a lo largo de Chile, públicos, privados, universitarios, son 53 laboratorios y están ubicados de Arica a Punta Arenas. Entonces, por lo tanto, debería haber, digamos, esa capacidad de respuesta, que es lo que más necesitamos como para tener la seguridad, ¿no es cierto?, de el diagnóstico precoz. Por lo tanto, sería necesario seguir haciendo y hacerlos todos, hacer los 12.000 diarios de los que tenemos capacidad. Obvio. Doctora, es realmente una necesidad. Y respecto a los test para detectar asintomáticos y también la posibilidad de entregar este carné de inmunidad, de este carné ya de COVID positivo que no está contagiando. Hay varias dudas también, porque hoy día la Organización Mundial de la Salud ha hecho la advertencia de que no hay ninguna garantía ni ninguna certeza efectiva de que ese carnet sea eficiente, porque no hay certeza de que una persona no pueda volver a enfermarse. ¿Nos podemos confiar entonces en este carnet de alta COVID? En este carnet de alta COVID es bien interesante en el sentido de que permite decir que el paciente ya cursó su enfermedad, está asintomático y que por lo tanto dejó de ser contagioso, que es lo más importante. Y de ahí en adelante, obviamente, que si yo podemos corroborar a través de exámenes serológicos en los cuales se pueda medir, por ejemplo, la inmunoglobulina G, en la cual nos pudiera decir que obviamente esa persona generó una respuesta inmune frente a la presencia de este agente infeccioso, pero que no sabemos exactamente cuántos días puede durar, un mes, 20 días, 30 días, que es lo que estamos todos muy interesados y siguiendo la evidencia científica respecto a esto. Pero sí es muy importante que este carné sí nos demuestra que la persona ha dejado de ser infecciosa, ha dejado de transmitir la infección. Pero eso, claro, no significa que no vaya a volver a contagiarse o a generar la enfermedad ella misma. Sí, no se ha visto que en realidad vuelvan a enfermarse casos que ya han hecho la enfermedad. Entonces, por lo tanto, lo importante es quedarnos con el concepto que ha dejado de ser contagiosa, y eso es muy relevante para la persona y también, obviamente, para la comunidad, saber de que no está contagiando. Doctora, hoy día entregaban esta cifra de que ya más de la mitad de los pacientes están recuperados. ¿A qué llamamos pacientes recuperados? El concepto de recuperado es clínico, ¿ya? Es el paciente que cursó su enfermedad, que pueden ser antes de los 14 días, que es lo que se espera, ¿no es cierto?, deje de ser sintomático, o pueda solamente quedar con un poco de tos, algo así, y que clínicamente es un paciente que es dado de alta, a excepción de los pacientes que son inmunosuprimidos, en los cuales realmente tenemos que esperar 28 días para poderlos dar de alta. Porque hay pacientes que siguen dando positivo después de esa cantidad de tiempo. Incluso tenemos colegas periodistas dentro de nuestro país que siguen dando positivo pese a que ya ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué se producen casos así?
Porque en realidad lo que detecta este examen PCR ya es carga viral, que la carga viral es importante los días previos, 2 días previos al inicio de síntomas y también durante los 3 días siguientes. Pero después, claramente este test puede ser positivo, pero la verdad es que no es el material viral activo que esté contagiando. Entonces, por eso puede ocurrir. Doctora, al inicio de esta conversación hablábamos de las condiciones que debían darse para efectivamente poder tener este seguro. Hay una preocupación importante con respecto a los estudiantes y los colegios, porque usted decía, hay que establecer que una determinada comuna pueda estar ya libre de una cantidad de contagios por día, pero con respecto a los colegios y a los trabajos también hay mucha movilidad entre comunas. ¿Cómo ahí se puede establecer un plan? Porque efectivamente siempre va a haber una comuna que tenga más casos que la otra y los niños no siempre están en el colegio en la comuna donde viven. Claro, o sea, en el fondo esto es un plan de trabajo, ¿no es cierto?, entre la atención primaria de salud, entre los alcaldes, las comunas, ¿ya? Y por lo tanto no es un trabajo que vaya a ser como impuesto, porque claramente hay que ver situación a situación si se pueden parcelar las clases, cuántos alumnos pueden estar en la jornada de la mañana, cuántos pueden estar en la jornada de la tarde, los tiempos necesarios como para ventilación, como para desinfección de superficies, de pisos. Entonces, por lo tanto, todo esto tiene que ser muy planificado. Y muy coordinado, eso es muy importante, muy coordinado entre la Seremi correspondiente, la atención primaria y los alcaldes. Muy bien, doctora María Teresa Valenzuela, muchísimas gracias, miembro además del Comité Asesor COVID del Gobierno. Gracias por responder todas estas interrogantes que nos van surgiendo día a día, sobre todo cuando se está ya hablando de este plan de retorno seguro. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Matilde. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a esta hora